Saludos a todos. Ya hoy es 18 de junio, se nos va el 2024. En el día de hoy voy a empezar una serie denominada Disyuntiva de la causa cubana. Digo la causa cubana porque es un todo que gira alrededor de la vida política del país. Lo voy a tratar de forma coloquial y sin un orden específico. Tal vez note cierta improvisación y un orden no muy coherente, porque iré abordando los temas según me vayan surgiendo las ideas, ¿no? Pero por eso te pido que no se fijen mucho en los detalles, sino en la objetividad del planteamiento. Resulta que llevamos 65 años y contando, como se dice, ¿no? En este proceso, y no se vislumbra el final. Tenemos que ser realistas y no seguir engañándonos nosotros mismos. En Cuba, pues, ahí supuestamente ha habido siempre una oposición desde el principio de la revolución, diferentes tipos de lucha, y ya lo hemos tratado en programas anteriores, pero realmente hay que ser realistas. No estamos en condiciones de llegar a ningún lado en la forma que estamos haciendo las cosas. O cambiamos las estrategias, se cambia el concepto nacional, el espíritu nacional, o seguiremos arrastrando este régimen. Porque quiero aclarar que mucha gente piensa que pensábamos que con la salida de Fidel del poder, pues iban a venir los cambios, ¿no? Y no se ha interiorizado bien que estamos frente a un sistema totalitario que es algo diabólico, ¿no? Algo bien concebido, algo que tiene unas estrategias establecidas a partir de la psicología de las masas y tiene una serie de recursos psicológicos y prácticos que controlan al individuo, como aquel que dice, del nacimiento hasta su muerte. Y ya vemos que en Cuba, pues, no, fue una prueba, ¿no? Que no es un problema de hombres, ni un problema generacional, es un problema del sistema. Y también lo vimos en Venezuela, que salió Chávez, murió Chávez, y se pensaba que con Nicolás Maduro, pues, las cosas iban a ser difíciles, ¿no? Inclusive muchas personas pensaron que el individuo era bastante incapaz para mantener el poder. Y también lo vimos en Bolivia con Evo Morales y lo vimos en Nicaragua con Daniel Ortega. O sea, en Latinoamérica ha funcionado el sistema y se ha mantenido. Entonces en Cuba hemos subestimado el sistema y a veces nos hemos empecinado en concebirlo como un régimen normal, pero no. Los regímenes totalitarios, inclusive hasta ahora, pues no se han desmontado ninguno desde abajo hacia arriba. Los cambios que han habido en los países socialistas o comunistas, digamos casi, han sido cambios de arriba hacia abajo. Y el sistema está diseñado precisamente para que los cambios se hagan de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Bueno, esa fue la razón por lo que la Unión Soviética, cuando Gorbachev pues, tomó la decisión de hacer algunos cambios en la Unión Soviética, pues no había mecanismos, el sistema no creó los mecanismos para desde abajo quitar el de arriba, y por eso le fue imposible a los soviéticos sacar a Gorbachev del poder. Y visto así, pues nos tenemos que ya ir pensando en cómo se busca nueva forma, nuevo método de enfrentar este sistema y que dé resultado, porque hay algo que hacer. La historia me ha enseñado que tenemos que sacrificarlo, para llegar a la libertad hay que hacer un esfuerzo supremo. Ya de la época de Martí decía que la libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella
o decidirse a comprarla por su precio. Y los cubanos, pues, han habido grandes sacrificios individuales, es verdad, mucho, inclusive, yo le contaba en un programa anterior el esfuerzo, los sacrificios de la niña de Placeta, que también se conoce por la niña de Cambrai, que fue una epopeya lo que hizo esa muchacha en la montaña, pero realmente esos esfuerzos pues no han llegado a ningún lugar, ¿no? Y con el tiempo pues las personas se han ido acostumbrando y han buscado maneras de ir resolviendo su situación con la salida del país. Desde el principio la salida del país fue una estrategia de una manera de escapar del régimen, ¿no? Pero se ha mantenido y sigue siendo la principal opción del pueblo cubano el escape, ¿no? Pero yo estoy llamando a esta reflexión porque casi desde el mismo 1959 tengo recuerdo de que siempre se decía que aquello le quedaba poco, que el próximo año, que ya aquello estaba acabado. Inclusive se hablaba de la salud de Fidel Castro, que tenía un cáncer en la garganta, porque siempre se pensó que con la salida de Fidel Castro se terminaba el castrismo, ¿no? Y esa era la opción principal. Ayer estaba mirando un programa de Juan Manuel Cao, ¿no? Que está entrevistando a un doble agente que estuvo infiltrado en Cuba y aquí, en los dos lugares. Era un doble agente, Francisco Ávila Cuy. Y vemos que eso fue desde 1962, estaba en esa práctica, ¿no? No solamente no de infiltrado, ¿no? Pero sí en actividades ya de enfrentamiento al régimen y entonces pues con los años pues se convirtió en un doble agente. Y vemos que la penetración del régimen ha llegado a tal extremo. Y como les decía, pues se habla de que siempre se habló y todavía se habla. A diario veo en todos los medios y todos los líderes, pues, supuestamente líderes de la oposición, diciendo que ya aquello está en el suelo, que aquello está acabado. Hay que ser, le digo y repito, hay que ser realista. No hay la fuerza suficiente para sacar a ese régimen del poder, y no solamente que no hay la fuerza para sacarlo, que no hay nadie con quien reemplazarlo. Y digo nadie, no es porque no existe el material humano, sino es porque no hay los mecanismos, las estructuras de cambio para cambiar ese régimen. Bueno ya de pensar y decir que aquello está acabado y que no se va a acabar solo, no se van a ir, no tienen por qué irse. Y muchas personas siempre oigo decir que no se va a negociar, que no se puede negociar con una dictadura. Caballero, que vamos a negociar si nosotros no tenemos fuerza ninguna para negociar con nadie? El régimen no está obligado a negociar con nosotros como oposición, si nosotros no tenemos una oposición clara y definida. Nosotros no tenemos liderazgo reconocido ni nacional ni internacionalmente. Está bueno ya de pensar que aquello está acabado, ni se va a acabar, ni se está haciendo nada importante para que se acabe. Eso no está, no hay nada que podamos visualizar que aquello va a terminar si no se cambian las estrategias, si no se cambian los métodos, si no hay un pensamiento nacional de liberación, que sea un interés del pueblo, ¿no? De quitar ese régimen de arriba, que se convierta ese sentimiento en mayoría. Diríamos, la lucha por la independencia, la lucha por la libertad, la lucha por la democracia, que son elementos abstractos que la gente no conoce, pero hay que tener un mensaje, una vinculación con las masas, con el pueblo, llevar un mensaje, pero no tenemos mecanismos para llevar el mensaje.
ni siquiera la forma, el mensaje que se está enviando a través de la internet, a través de los youtubers, los influencers, no es un mensaje de acción, no es un mensaje de estrategia, no hay un discurso motivador, realmente no tenemos ningún medio, inclusive tenemos, por ejemplo, una emisora que creíamos que podía haber dado resultados, que es Radio Martí. Radio Martí es un gasto de dinero más de entre 15 y 25 millones de dólares al año, innecesario. Ya eso no está llegando a nadie, no convoca a nadie. Y no solamente que nos llegue, es que el diseño, el mensaje, el formato que tiene Radio Martí no es un mensaje liberador, no es un mensaje de lucha, de estrategia, de discurso, de acción. No, Radio Martí es una emisora diseñada por los intereses de los Estados Unidos, y hablando de los Estados Unidos, hemos depositado siempre la confianza y hemos sido diríamos, casi prácticamente muy manipulado por el régimen, haciéndonos pensar y creando la expectativa de que Estados Unidos es el enemigo del régimen cubano. Y sí, Estados Unidos como nación nos ha dado albergue aquí, nos ha dado cierto apoyo que en la práctica no ha sido tal vez la mejor idea, porque Estados Unidos prácticamente es el primer mundo, y con una salida, un refugio de la fuerza política pues, de Cuba, pues todo el mundo ha escapado para acá, y aquello que se pensaba, que inclusive el mismo régimen pensó al principio que la salida masiva hacia Estados Unidos ponía en riesgo al régimen, porque se podían crear las fuerzas, organizar fuerzas en el exterior que atacaran a aquello, y ya eso era la práctica que se venía haciendo, ¿no? Que se hizo con los Mambises, se hizo, ellos mismos lo hicieron cuando el desembarco de Granma, y ellos pensaban que eso podía volver a suceder. Realmente no sucedió. Bueno, sucedió con Bahía de Cochino, ¿no? En Cuba se llama Playa Girón, que fue un gran fracaso, y ese fracaso pues también condujo a que Estados Unidos pues más tarde, por la crisis de los misiles, firmara el acuerdo Kennedy-Khrushchev, que pone a Estados Unidos como guardián de la fuerza cubana, para impedir que desde Estados Unidos se organizara o se hiciera cualquier acción violenta o armada contra el régimen de Cuba. Y prácticamente el gobierno de Estados Unidos se convirtió en el gendarme de la insurrección cubana en el exterior. Y entonces, bueno, y vemos el caso de Arocena, que cumplió cuántos años cumplió el pobre Arocena aquí en Estados Unidos, independientemente del delito que se haya cometido o que haya cometido con la ejecución de una persona, pero realmente pues los delitos políticos pues también que no están justificados con la muerte de nadie, pero también se ensañaron con él por un castigo desmedido, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la estrategia de Cuba, tenemos que ir analizando muchos aspectos que se justifican y se han puesto siempre como condiciones porque en Cuba no sucede nada. Y sí, es verdad que al principio hubo mucho terror de Estado, ¿no? Porque con los fusilamientos pues prácticamente aplacaron cualquier sentimiento de rebeldía, porque eran unos fusilamientos prácticamente indiscriminados, ¿no? Pero eso con el tiempo también ha ido evolucionando, y las justificaciones pues siempre han tenido atado a mano, ¿no? Analizando, por ejemplo,
como aquellos argumentos, pretextos que se ponían de que en Cuba no pasaba nada porque no teníamos armas, en Cuba no había armas, era un país sin fronteras, estábamos rodeados de agua, no teníamos forma de protegernos diríamos, como en selva o otros países, algo que permitiera el refugio, ¿no? de las acciones violentas. También se hablaba de que no había ningún tipo de organización, el régimen no permitía la más mínima libertad, como es el caso de los partidos políticos, de alguna emisora de radio. Bueno, pues vimos todo esto y entonces se vino la situación de Venezuela. En Venezuela se tienen todas esas condiciones, hay armas, hay fronteras, hay selvas, hay cierta libertad de prensa, hay cierta libertad de expresión, hay cierta organización de partidos y están mejor que nosotros, ¿no? Están más avanzados que nosotros, tienen mejores estructuras, tienen una posición real, una posición, pero también esa posición el régimen fue capaz de manipularla y eso también hay que darle mérito al sistema que tiene esa capacidad de manipular hasta sus propios adversarios. Y entonces, pues, a nosotros nos ha ido pasando lo mismo, ¿no? Y pensando siempre y también le pasó a los venezolanos, ¿no? Que los americanos, pues, nos iban a sacar del problema, pues, ha sido un gran engaño, preparado inclusive, manipulado por el régimen, siempre creyendo que el imperialismo y que venía y eso no, sabían ellos que no iba a pasar, pero mantuvieron a la fuerza más viva de la sociedad siempre en compás de espera, ¿no? Y ha ido siempre, como decía, pues siempre se ha seguido la justificación. Y por eso es este programa, esta serie que voy a hacer, para ir trabajando sobre esos mitos que existen, ¿no? Por ejemplo, un mito que hay es la falta de unidad y cada vez que tú ves las redes sociales, pues esos patriotas de las redes, pues siempre están culpando al pueblo de que el pueblo de Cuba es un pueblo carnero, que es un pueblo adoctrinado, bueno, todos los epítetos que se le quieran atribuir al pueblo cubano. Realmente los pueblos no son responsables de nada. El pueblo es una cosa abstracta, una masa amorfa. El pueblo es la suma de todas las individualidades. El primer responsable de que no pase nada por algo en estas situaciones es el individuo. El individuo es el primer eslabón de la cadena de acción. Si el individuo no toma acción, no puede culpar a los demás, porque el culpar al pueblo es un mecanismo de quitarse la responsabilidad de lo que uno no es capaz de hacer. Y entonces pues tiene que culpar a alguien que no es medible, alguien que no se visualiza, no se puede culpar, no se puede cuestionar, o sí se cuestiona, pero no puede responder, porque el pueblo es una cosa total general, en un sentido general, y cada cual pues trata de culpar a otro, no culparse a sí mismo. Lo primero que tiene que ver cada individuo es qué ha hecho, qué hace o qué está haciendo, qué puede hacer. Y hay muchos martianos, hay mucha gente hablando de Martí, pero nadie se pone a meditar por qué Martí decía la cosa. Y Martí siempre dijo, preocúpate por hacer. O sea, no te preocupes por el pueblo, preocúpate por hacer tú. Si tú no haces nada, no te preocupes porque los demás no hacen nada. No hacen nada, si el primero que no hace nada eres tú.
Y así vamos viendo distintos factores que se tienen como que no, que son lo que limitan el resultado, ¿no? Por eso es que culpan al pueblo de que no hay unidad, de que que no nos unimos, que si nos unimos todos, eso es una falacia. Nosotros en la lucha política lo que siempre se necesita es una minoría que al final pues se convierte en mayoría, pero la mayoría, como decía el filósofo argentino José Ingeniero, la minoría pasan a ser mayoría después del triunfo, así que no podemos pensar en esa minoría. La minoría necesaria es el liderazgo, ese liderazgo que nosotros no tenemos porque no tenemos una vinculación entre un líder y una masa. Hay personas que se dice que son líderes, pero no tienen seguidores, no tienen nadie que los siga, no tienen nadie. Se puede tener las mejores ideas, pero si no hay quien las ejecute, esa idea no tiene ningún sentido. Y entonces pues hemos ido cayendo en justificaciones, en culpando a los demás y pues buscando la vía más fácil, que es la salida del país, el escape. Y si saliera del país, pero se saliera con la voluntad de regresar, con la idea de regresar, pues de hacer, de apoyar, pero no, la gente se va del país y no, ni siquiera los que son opositores, pues no, más nunca se involucran en la causa, no aportan nada, siempre nos quejamos de los recursos, pero con la cantidad de cubanos que han salido del país, que están en el país más próspero del mundo, que Estados Unidos, sin embargo, no son capaces de aportar a lo que dejaron atrás. ¿Cuántos supuestos opositores han llegado a Estados Unidos? ¿Cuánto yo conozco? ¿Cuántos han pasado por proyectos que yo he desarrollado en Cuba? Sin embargo, llegan aquí y ni siquiera pues, te llaman por teléfono, ni siquiera se comunican contigo. Cuando están en Cuba, pues siempre es más fácil comunicarse contigo cuando están en Cuba que cuando llegan aquí. Y cuando están en Cuba se quejan de los recursos, pero cuando llegan aquí no aportan nada, ni siquiera a los compañeros de lucha que dejaron atrás, ni siquiera un medicamento, ni se vinculan más nunca, ni se preocupan más nunca con el que dejaron atrás. Entonces, estamos hablando de recursos y veía un escrito en la internet de un compatriota también que tiene mucho mérito, pero él decía que Napoleón decía que las guerras se ganaban con tres cosas: dinero, dinero y más dinero. El problema de la causa cubana, sí, es verdad que los recursos son necesarios, pero los recursos bien administrados, porque sí, es verdad que los opositores en Cuba, pues muchos opositores no tienen ni cómo vivir, y el sistema está diseñado para que esa necesidad social que se le impone al opositor, que afecta a él y a su familia, pues no es uno de los mecanismos de represión para que las personas no puedan manifestarse, no puedan actuar porque tienen miedo a perder el ingreso que puedan tener, cualquier ingreso, porque había también una idea de que como era un sistema totalitario y que casi todo el empleo venía por parte del régimen, pues se pensaba que y se luchaba por llegar a tener un sector privado, que si el individuo ya no dependía económicamente del Estado, pues entonces tenía más capacidad de rebelarse, ¿no? Pero no, en la práctica no fue así, porque estos sistemas pues tienen la capacidad de interferir, diríamos, a cualquier persona, ya sea privada o que tenga el exterior, los recursos pues los limita, se los confisca. Inclusive si una persona tiene una entidad no estatal, que es lo que más en Cuba, no privada, sino no estatal, y si le da trabajo, emplea a algún opositor, la seguridad del Estado va y le dice que si no lo saca de ahí, le cierra el negocio. Y la gente pues lo hace, automáticamente pues te sacan del trabajo.
Entonces, la actividad privada no solamente no ha dado resultados porque también sigue dependiendo del Estado, ¿no? Del régimen, de la voluntad del régimen. Y hablando, por ejemplo, decías de los recursos, que sí, los recursos son necesarios, pero también se han manejado muchos recursos y yo mismo he manejado recursos de los grandes y tampoco se logra muchas cosas efectivas porque la gente pues a veces, aún con recursos, tampoco hacen las cosas y a veces no se hace lo que se debe hacer. Estamos hablando, yo en un programa anterior estaba diciendo la cantidad de organizaciones que tienen en Estados Unidos, no sé cuántas hay en este momento, porque el reporte del año 2022 y del año 2023, por lo menos la NET, o sea, el Endowment for Democracy, que es una de las organizaciones que más recursos da para Cuba, pues no ha dado el reporte, pero bueno, yo estaba viendo el reporte del 2020 y el reporte del 2021, que inclusive lo publiqué en en el canal de YouTube que estoy manejando, que Cuba, Libertad y Prosperidad Ya. Ahí puse, pues, en ese video, pues, di la relación de todas las organizaciones que están recibiendo dinero y reciben dinero más de 40 organizaciones por un monto superior a los 5 millones de dólares. Es verdad que no se puede decir que ese dinero se lo roban lo que administran esos grants, porque también hay que tener en cuenta que en Estados Unidos si hay control de esos recursos, hay auditoría, hay que rendir un informe, o sea, no es que se lo roben, pero sí están siendo implementados en proyectos que no van a dar ningún resultado. Y entonces, pues, muchos proyectos esos pues, están basados en agenda inclusive de la izquierda, que son programas de género, de la raza, inclusive cuando se habla de los derechos humanos, pues se dan seminarios, pero no hay un proyecto de defensa del derecho humano. No hemos concretado en la denuncia, llevamos años denunciando de que se implementó en Cuba la lucha cívica no violenta, pues se abogó, se optó por la denuncia y al principio pues pudieron tener algún efecto, pero ya, como dice Martí, ya al tigre no le importa una mancha más y no, se ha buscado inclusive un acomodamiento de la oposición para quedar bien con uno mismo, pues lo que hace es utilizar las redes para denunciar, hacer denuncias a veces que son prácticamente, vaya, sin ningún tipo diríamos, de sustento, ¿no? No es que no sean reales, pero noticias que no tienen una documentación bien hecha, bien elaborada, teniendo los responsables. Inclusive yo he creado una metodología para documentar denuncias, porque los que han seguido el curso de la oposición en Cuba y el periodismo independiente, que también eso te dicen, por ejemplo, no, porque vino el policía o el policía me dijo y el policía hizo. Nadie sabe quién es el policía, cuál es el nombre del policía, quién es el policía. Tiran una foto de un policía a 50 metros, a 50 pies de distancia y realmente no se identifica, no se sabe ni quién es. Y entonces esas denuncias pues no tienen ningún sentido, eso no va a ningún lado, ya eso se queda en las nubes, como dice la gente, ¿no? Y entonces seguimos todavía pensando que esa es la estrategia, la denuncia y tenemos que denunciar. Y el régimen hace caso omiso, no le interesa porque no hay una confrontación cívica, una confrontación directa, no hay un pedido de cuenta a los funcionarios. Nadie va con eso denuncia
a las instituciones a exigir y toda la oposición en Cuba y los opositores pues han llegado siempre a autorreprimirse y a autocontrolarse diciendo que el régimen te va a meter preso y que por esto te van a meter preso y que por aquello te van a meter preso y si hace esto te van a meter preso. Entonces, si todo es una prisión, pues nada se puede hacer. Y realmente en la práctica eso no es tan así, porque quien le habla ha probado todos los escenarios, ha participado en todos los escenarios y he estado en la calle, he estado en la prisión, he vuelto a la calle, he hecho organizaciones dentro de Cuba, he confrontado a las autoridades, he venido al exilio, he vuelto a Cuba, he estado en Cuba, he enfrentado al régimen directamente en Cuba, he hecho programas de Radio Martí, inclusive desde el mismo Cuba, que no hay muchas personas que hayan ido a Cuba y hayan grabado un programa de Radio Martí desde el mismo Cuba. Hay pocas personas aquí que han ido a revisar su proyecto, a defender su proyecto allá directamente en Cuba, y eso yo lo he hecho. Y cuando decía en el programa de ayer de Javier Hernández, pues yo decía que la confrontación directa al régimen, responsabilizar al régimen directamente por las acciones, por la violación de los derechos humanos, inclusive por los presos, eso sí se puede hacer y porque contigo se puede hacer porque yo lo he hecho. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, un caso que creo que es el único caso que se ha hecho en Cuba, y eso lo hicimos el lunes 16 de diciembre de 1996, que después de 52 días de huelga de hambre, los presos políticos Daniel de Paine y Cecilio Pozo, pues nos dirigimos 28 personas, incluyendo a la mamá de Cecilio y la mamá de Daniel de Paine, al partido provincial en Santiago de Cuba, fuimos al Poder Popular, fuimos a la Fiscalía y emplazamos al régimen allí y los responsabilizamos de que estos muchachos pues se estaban muriendo de hambre, llevaban 52 días en una huelga de hambre. Allí en el partido provincial, cuando nos atendieron y nosotros nos identificamos, porque nos identificamos allí como los que estábamos representando a esas madres y a esa causa, y hay testigos vigentes de lo que sucedió en ese momento, y o sea, lo fuimos representando por el Fidel Soria Torres, por el Club de Presos Políticos. Yo, Diomer Rodríguez, pues por el Movimiento Seguidor de Chivas, Ramón Palmás Rosell por el Partido Solidaridad Democrática, Daisy Carcasés por el Fórum Feminista y Aide Rodríguez por la Prensa Independiente. Y las dos madres y un grupo más de opositores en Santiago de Cuba. Entonces, sí se puede hacer, sí hay que ejercer presión desde adentro, porque si no tenemos esa vinculación y enfrentamiento con el régimen, pues no tendremos nunca un liderazgo, la población no va a reconocer el liderazgo de nadie, y una cosa que no tenemos nosotros en Cuba es liderazgo social. Una vez que una periodista mexicana cuestionaba y decía que en Cuba no había ningún líder social preso, y es verdad, no hay ningún líder de representante de ninguna organización social preso, ¿no? Porque no hay líderes de azucareros, no hay líderes cafetaleros, no hay líderes de los campesinos, no hay líderes de ningún proyecto social. Hay un liderazgo establecido. Al principio sí hubieron algunas instituciones independientes, como los colegios médicos, los colegios ingenieros, y así, pero todos eso desaparecieron con el tiempo, prácticamente ya no existen. La sociedad civil cubana pues, ha desaparecido, esa sociedad civil emergente que estaba saliendo, pues no, entonces eso ha desaparecido.
la mayoría de todos esos líderes pues están ya en el exilio y no hay ningún trabajo de organización de la oposición interna. Prácticamente ya no existe ni siquiera esos partidos prácticamente independientes que existían, que la gente dice ilegales. Yo para mí que no son ilegales, para mí que eran no reconocidos por el régimen, pero para mí no son ilegales. Pero ni eso sucede ya, no hay esa estructura. Hay algunas cosas, por ejemplo, como el Partido Sociedad Democrática, que creció mucho, tuvo una gran membresía, y otros partidos también tuvieron su membresía, pero ya eso ha desaparecido. Entonces, analizando este contexto de todo lo que está sucediendo en Cuba y viendo que no se está haciendo nada prácticamente, pues debemos pensar que o se hace algo o seguimos en la misma, porque volver a pensar, seguir insistiendo de que aquello le falta poco y que el régimen está en el suelo y que tienen que irse, esa teoría de que tienen que irse, no hay nada que obligue a ese régimen a salir de su estado de confort. Si hay algún cambio en Cuba, lo va a producir el propio régimen. Y esos regímenes van a hacer cambios a la medida. Y esos cambios a la medida, pues, inclusive, pues, lo van a hacer a su voluntad. Inclusive pueden lograr con esos cambios a la medida que se suspenda el embargo norteamericano. Y le digo lo que se suspende el embargo norteamericano, porque el embargo norteamericano está codificado por 3 elementos básicos, que es elecciones, la liberación de los presos políticos y permitir los partidos políticos, el multipartidismo. Ya esas 3 cosas el régimen las puede hacer perfectamente, y digo si la hace, solamente nada más que con decir que la va a hacer, la fuerza política interna de Estados Unidos, como son los demócratas en el Congreso y en el Senado, que son casi mayoría, casi siempre, pues van a presionar para que se suspenda el embargo. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, el embargo funciona de la siguiente manera. ¿Por qué? ¿Y por qué se puede suspender? ¿Y por qué el régimen lo puede hacer? Lo cambia la medida para que se suspenda el embargo. Si ya se elecciones, se pueden proponer elecciones que en las condiciones actuales del mundo de hoy, el régimen la puede ganar perfectamente. ¿Por qué? Porque ya las elecciones no solamente se vota, no se elige, porque con las máquinas de votar, pues se ha demostrado que se pueden controlar las votaciones y se puede tener el resultado que se quiera, ¿no? Ya eso se ha aprobado en Venezuela y prácticamente también aquí en Estados Unidos y da resultados. Entonces, se pueden hacer elecciones. La liberación de los presos. En Cuba no hay un presidio político que diríamos que sea impactante, que si se suelta pues puede cambiar la correlación de fuerza en el país. No, eso no existe. Y el multipartidismo, pues, ¿qué pasa? Que si se hacen varios partidos, entre más partidos se hagan, por ejemplo, tenemos la experiencia de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, que entre más partidos se le opongan al régimen, al pensamiento único de izquierda, pues entonces más se divide el voto y ganan. Inclusive las regulaciones y las leyes electorales las hace el régimen, el Consejo Electoral lo pone el régimen, como existe en Venezuela y en otros lugares. Entonces, pues esa votación la puede ganar perfectamente el régimen. Entonces, decían, bueno, ¿qué ventaja tendría si se quita el embargo? ¿Qué ventaja tendría el régimen? Bueno, una gran ventaja. ¿Cómo funciona la empresa privada, el comercio de Estados Unidos? Funciona de la siguiente forma. Si se suspende el embargo, los productores norteamericanos venderían venderían directamente a Cuba, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el productor vende, la banca privada de Estados Unidos financia la venta, los productores cobran a través de la banca privada el dinero de la venta
y la banca privada tiene un año para que los productores le paguen ese dinero, ¿no? Pero si los productores no reciben el dinero de Cuba, pues no pueden pagarle a la banca privada. Si la banca privada al año no recibe los pagos de la venta, entonces transfiere esa deuda al gobierno federal y pasaría a ser una deuda del gobierno federal. Ya sería una deuda no económica, sería una deuda política. ¿Por qué? Porque pasaría a ser parte de la deuda de Estados Unidos, o que se tiene con Estados Unidos, y eso pues son deudas políticas que se utilizan para negociaciones, para acuerdos, pero inclusive a veces con el tiempo se condonan, se eliminan, si hay algún interés por la parte de hacerlo. Así que esa sería una de las salidas que el régimen tiene y tiene la capacidad y la posibilidad de hacer, y que aquí pues siempre estamos pensando que decir que no le vamos a permitir un cambio fraude. Nosotros no tenemos capacidad para permitir nada en Cuba. El régimen puede hacer lo que quiera. Mucha gente dice, no, porque tenemos que imponer la Constitución de 1940. ¿Quién dijo que nosotros tenemos capacidad de imponer ninguna Constitución? Una Constitución se impone cuando tú tienes el primer elemento básico de una Constitución, que es un ejército constitucional. Los ejércitos constitucionales son los que imponen y defienden la Constitución. Entonces nosotros no tenemos capacidad de imponerle nada al régimen ni negociar nada al régimen. No, que nosotros no vamos a negociar con el régimen. Y no somos nosotros para negociar con el régimen, y el régimen no tiene necesidad de negociar con nadie. Nosotros no existimos. ¿Quiénes somos nosotros para negociar, para que el régimen venga a negociar con nosotros? Y nosotros no tenemos una estructura, no tenemos liderazgo, no tenemos nadie visible que pueda decir que representa a los intereses de una parte de la población cubana, que sería la oposición. Si nosotros no somos parte, entonces ¿por qué van a negociar con nosotros? Siempre lo he dicho, que el poder se negocia cuando se tiene riesgo de perder. Y en Cuba el régimen no tiene riesgo de perder el poder en estos momentos, ni nunca lo ha tenido. Entonces, pues tenemos que pensar que sí tenemos que convertir una nueva estrategia, y existen estrategias. Nosotros hemos venido planteando estrategias. Por ejemplo, hemos planteado la ingobernabilidad democrática como una estrategia de lucha, y eso hay que ponerlo en práctica. Vamos a seguir analizando programas, pero sí quiero llamar la atención, y era la idea del programa de hoy, y vamos a seguir hablando de esto, de que vamos a quitarnos la careta y vamos a tirar para adelante si se quiere hacer cambio en Cuba. Si no hay esa voluntad, y si el pueblo no llega a asumir un rol importante, como por ejemplo estamos viendo en Venezuela, hay que seguir bien lo que está sucediendo en Venezuela, porque si eso da resultado y el 28 de julio se logran hacer unas elecciones que la gane la oposición en Venezuela, sería el primer caso de que un régimen autoritario con rasgo de totalitario pierde el poder de abajo hacia arriba. Hasta ahora todos los países, por ejemplo en Europa del Este y otros han perdido el poder, lo hicieron de arriba hacia abajo, incluyendo la Unión Soviética. Así que vamos a estar observando bien el desarrollo de la situación de Venezuela, porque eso nos puede servir a nosotros para acabar de romper el mito de que tenemos que hacer algo diferente. ¿Y cuál es lo diferente? Crear la institucionalidad de la oposición cubana. Y eso no hay que pedirle permiso al régimen, lo he dicho 1000 veces. Para organizarse políticamente en Cuba no hay que pedirle permiso al régimen. El régimen llegó al poder por la fuerza, no le pidió permiso a Batista para imponerse. Así que ¿por qué la oposición, que tiene un sentido, inclusive de una razón mucho más fuerte que la que había en los tiempos de Batista para la población, pues tenemos que empujar el cambio desde adentro? Pero vamos a seguir trabajando en esto. Todos los programas que vamos a hacer a partir de ahora, pues es
analizando cuál es la cosa que nos afecta a nosotros, que no podemos hacer o que no queremos hacer y o que no estamos haciendo para a ver si acabamos de cambiar la estrategia. Yo estaba viendo y lo exhorto ahora a que vean una locución del padre Alberto Reyes Pía de Camagüey, donde está haciendo un llamado precisamente a romper el miedo, ¿no? A vencer el miedo, o por lo menos a pesar del miedo que se tenga, pues hacer las cosas, ¿no? Y está dando unos consejos muy buenos, lo exhorto que buscan en la internet las intervenciones del padre Alberto Reyes Pía, el párroco de Camagüey, que es muy importante. Entonces, también veía, bueno, ya sé ahorita en el programa de Jadir y Silibet, analizando la cosa de Venezuela y también pues analizando la cosa de Cuba, pues siempre vemos que se está abordando el tema, pero siempre a partir de lo que sucede, ¿no? Como reacción a lo que sucede en Cuba. En Cuba no hay que preocuparse mucho por lo que sucede, sino preocuparse por hacer que las cosas sucedan. Y eso es una de las cosas que vamos a analizar en un próximo programa, el enfrentamiento cívico ese que se debe tener y cuál es el papel que debe jugar ya la oposición en Cuba, de una oposición mucho más responsable y con más, o sea, con más interés nacional, con más enfoque nacional y no solamente con el enfoque ese de abandonar el país, porque sí, la salida del país resuelve para un grupo de personas. En estos momentos se han ido tal vez 400, medio millón de personas de Cuba, pero hay todavía 9 o 10 millones que no han podido salir y muchos de esos millones pues no van a poder salir. Así que siempre va a haber personas dentro que van a tener que sacrificarse si quieren tener un futuro mejor para ellos y su familia, ¿no? Y sus descendientes. Porque si no, van a tener que sufrir lo mismo que sufrimos nosotros y lo mismo que están sufriendo muchos de los que están en Cuba en estos momentos. Así que esta charla de hoy, que como se le dije al principio, iba a ser un poco incoherente, ¿no? Un poco desorganizada, pero son conceptos y situaciones que suceden en la causa nuestra y que no dejan de ser reales y de estar presentes en el diario del comportamiento de la oposición cubana y del pueblo cubano. Y para terminar, seguir diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, porque esto es una de las ideas de este programa, es repetir, hacer énfasis en lo mismo. No sigan culpando al pueblo de Cuba de que es responsable de lo que pasa. Los responsables de lo que pasa en Cuba somos nosotros mismos. Me involucro por involucrarme, pero yo sí no soy responsable de lo que pasa en Cuba, porque yo me he enfrentado allá y tengo 26 años aquí luchando por hacer cambio en Cuba y generando ideas y exponiendo ideas. Y esa teoría de que del exilio no se puede hacer nada, sí se puede hacer. Es bastante difícil, pero por lo menos contribuir con la causa cubana y defender la causa cubana donde quiera que estemos. Pero sí se puede hacer porque por lo menos lo que tengamos la capacidad de generar estrategias, ideas, proyectos, tenemos que hacerlo, porque esa teoría de que ya que estamos afuera, lo que se dice desde afuera no tiene ninguna importancia. Sí tiene importancia porque las mejores ideas de Martí se dijeron desde el exilio y no podemos caer en la misma contradicción de Román Vice, que llamaban a Martí el Capitán Araña porque planteaba la lucha desde el exilio y todas las acciones desde el exilio. Y eso prácticamente condujo a la muerte de Martí, que ya tratando de demostrar que él era capaz también no solamente de hablar, sino de hacer, pues se involucró en una lucha innecesaria, una acción armada innecesaria y le costó la vida. Así que
Vamos a poner en práctica las ideas, no importa de dónde salgan ni quién la diga. Si son ideas prácticas, son ideas realizables, que pueden lograr el cambio en Cuba, pues vamos a ponerla en práctica. No quiero abundar demasiado más en el tema de hoy, porque esta charla la voy a seguir haciendo por lo menos una vez a la semana y poniendo ideas de cómo confrontar al régimen, de cómo, si se producen acciones. Vamos a tratar el tema de los estallidos sociales, cualquier acción de desobediencia que se genere en Cuba. Y por último, voy a hacer un llamado a que no sigamos copiando las estrategias del régimen. El régimen y los comunistas tienen una estrategia que a ellos les da resultado, pero contrarrestarlo con la misma arma de ellos no siempre no funciona. Vamos a quitarnos la idea de la consigna arriba, y eso que las redes sociales y todos los lugares están llenos de consignas. La consigna es una manera de justificar lo que no se está haciendo para quedar bien con uno mismo, pero las consignas son acciones vacías. Preocúpese por las acciones y no por la consigna. Eso donde quiera está lleno de consignas, y es consigna y consigna, y no se hace nada. Basta ya de consigna, vamos más acción y menos consigna. La consigna vamos a dejársela a los comunistas. No vamos a heredar del régimen la cosa mala. Si hay algo positivo, que no hay mucho, pues lo cojamos, pero no cojamos la cosa negativa como la consigna. Así que eso es lo que quería tratar por hoy. No quiero ni siquiera hacer una despedida tan informal como siempre, porque esto queda abierto a este debate, y quiero que todo el que se sienta aludido, por estos planteamientos, pues ahí tienen mi teléfono 786-352-0557, que me pueden escribir por WhatsApp. Tienen mi correo electrónico r-mel@gmail.com, me pueden escribir por ahí, porque yo sí doy la cara por lo que estoy pidiendo y lo que estoy abogando. Que hay que hacer un esfuerzo, hay que involucrarse en la lucha, o no hacer nada. Pero por lo menos tener la voluntad, como decía Martí, que no tenga la voluntad de hacer las cosas, por lo menos que tenga la voluntad de callarse. Así que vamos a ponerlo en práctica, en acción, y hasta el próximo programa, que seguirá en la misma tónica. Adelante.